Bienvenidos a esta edición de Conversaciones Humanas. Yo soy James Soul, soy coach en optimismo y el director creativo del Instituto Internacional de Humanología y tengo el enorme placer de presentaros esta edición de Mesa Redonda de las mujeres sin techo de cristal. Aquí tenemos a nuestras panelistas de hoy, que es todo un placer que estén aquí con nosotros, que estén participando. Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a empezar a presentarlas. Nuestra primera panelista que tenemos es a Rosa Castillo. Después de una larga trayectoria de ingeniería del software, trabaja actualmente como una Data Scientist en The Workshop y participa activamente tanto de ponente como organizadora de eventos en el ámbito de la informática y la ciencia de datos. Además, es embajadora del programa Women Tech Makers. Muchas gracias, Rosa, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros por invitarme. A la siguiente panelista a la que me gustaría presentaros es a Diana Proaño. Diana Proaño es abogada por la UTPL, que está en Ecuador, es especializada en cibercrimen y en nuevas tecnologías, posgrado en Argentina y diplomatura en Colombia. Y actualmente hace un curso en el programa de ciberseguridad y hace una maestría en Derecho y Negocios Internacionales. Muchísimas gracias, Diana, por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes, estar con todos los presentes, sobre todo en este tema tan importante del techo de cristal. Muchísimas gracias. Nuestra tercera panelista de hoy es Andrea Ortiz. Andrea es capitana de corbeta de la Marina de Guerra de Perú y es experta en protocolo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy también. Muchas gracias por la invitación, encantada. Y por último tenemos a Jessica J. Lockhart, la fundadora y creadora de la Humanología y del Instituto Internacional de Humanología. También es autora, es conferencista internacional y, bueno, aquí estamos para empezar nuestro panel. Gracias, Jessica, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, James. Me encanta este tema y sé que va a ser un tema que suscitará mucho interés. Así que vamos a por él. Perfecto, genial. Le recuerdo a nuestro público que siempre al final de nuestra sección de Conversaciones Humanas tenemos una parte para contestar a las preguntas del público. Así que si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda o comentario que queráis hacernos, por favor, escribir aquí abajo y nosotros intentaremos contestar a todas vuestras preguntas y comentarios en el plazo de tiempo que tenemos. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta que tenemos para nuestros panelistas hoy es: ¿qué significa para ti el techo de cristal? ¿Y cuáles crees que son sus causas? Por favor, Diana, si eres tan amable. Bueno, este tema tan importante, ¿no? De cierta manera también tiene relevancia en el ámbito laboral, sobre todo. Yo creo que para mí el techo de cristal se denomina o hace referencia a todo lo que son las limitaciones, dificultades o las barreras que tienen un aspecto invisible para nosotras como mujeres y también para la sociedad y que nos impide crecer en el ámbito profesional y laboral. Y de la misma manera también nos impide, con todo esto, darnos una notación pública, ¿no? Tanto en organizaciones internacionales como en la política, la participación de la mujer siempre ha sido minoritaria, al igual que en los cargos directivos. Yo creo que las principales causas de todo este denominado techo de cristal se basan en los prejuicios culturales que muchos tenemos, en el prototipo erróneo que tenemos sobre el directivo, que la persona que va a hacerse cargo de una empresa, que va a hacerse cargo de una organización, es siempre un hombre, ¿no? Porque se tiene esa creencia de que tiene más autoridad o tal vez tiene más capacidad de mando para realizar ciertas tareas. Yo creo que también otra de las causas puede ser lo que muchas veces a las mujeres nos sucede, es que tenemos que hacer una decisión, si en la vida personal o la vida laboral, ¿no? Porque muchas veces en las organizaciones la vida familiar de las mujeres
afecta en el ámbito de ascensos laborales, en el ámbito de cargos o de obtener tal vez un trabajo, ¿no? Porque las entrevistas muchas veces no se basan en la experiencia de las mujeres o en la experiencia de esa persona, sino en las preguntas personales, en qué sucederá si su hijo se enferma y qué sucede si tiene hijos. Entonces, todo esto genera una discriminación hacia las mujeres para poder tener ese acceso hacia los cargos directivos o hacia la vida laboral. Creo que también otro aspecto importante, otra causa, es la escasa flexibilidad laboral y la escasa oportunidad laboral para las mujeres, ¿no? Porque muchas veces ciertos trabajos son ofrecidos, pero cuando van mujeres a esos puestos, a esas entrevistas, generalmente dicen, no, es que preferimos un hombre porque no tiene tantas responsabilidades, no le va a afectar la vida familiar, en la vida laboral va a tener más tiempo para poder realizar su trabajo, para viajar, para quedarse. Entonces, yo creo que todas esas cosas tenemos que empezar a cambiar porque son causas de todo este techo de cristal. Muchísimas gracias, Diana. Sí, creo que le has dado a nuestro público mucho que pensar. Hay mucha inigualdad con todo este sector, tienes toda la razón. Por favor, Andrea, si eres tan amable. Para mí, y como lo ha dicho Diana, el techo de cristal es esa limitación que no la vemos porque no tiene una norma, una ley que diga que no podemos llegar, o tanto para mujeres, o de repente en otros casos también, que no pueden acceder a ciertos cargos, ¿no? Cargos de mayor importancia, cargos directivos. En el caso del sector público, si lo puedo mostrar desde mi experiencia, hace mucho tiempo, que en el Perú, 20 años atrás, se dieron normas que permitieron a la mujer ingresar a las Fuerzas Armadas. Y efectivamente uno va viendo en el pasar de los años cómo no existe un techo de cristal físico, ¿no? Al contrario, sino simplemente esta norma que dice ahora sí las mujeres pueden pertenecer a Fuerza Armada, va dándonos el camino para que muchas hayamos ingresado, y a lo largo de la carrera podemos ir rompiendo estereotipos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente existe. Pienso que es más del ser humano que de las entidades, porque la entidad por sí no tiene un pensamiento, una ideología. Por ejemplo, la institución, puedo reconocer de que da las oportunidades por igual, están ahí, no para que alguien vaya y las tome, ¿no? Entonces, depende mucho del empoderamiento, de cómo uno puede manejar estas limitaciones y cómo organiza también su vida, hablando ya del aspecto fisiológico, porque sí, pues la mujer tiene el tema de la maternidad, que tiene que darle un lugar en su vida, tiene que darle un lugar en su carrera y saber ubicarlo y también y organizarse de esa manera. Es importante que se den este tipo de conversaciones, porque ya habiendo pasado tantos años del empoderamiento de la mujer y de que estén en boga estos temas, podemos darle oportunidad a las niñas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que ya vean cada vez de manera más natural cómo vamos rompiendo estas barreras, cómo se van normalizando estas limitaciones y estereotipos, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea. Sí, los niños aprenden en parte por lo que están viendo, así que tienes toda la razón. El poder educar desde ya a que rompamos esas barreras intangibles es extremadamente importante. Tienes toda la razón. Rosa, por favor, la misma pregunta. Pues sí, yo creo que tanto Diana como Andrea han definido palabras clave, ¿no?, que tienen que ver con el techo de cristal. Yo no me voy a repetir en las definiciones. Quizás me gustaría puntualizar que creo que es una cosa que afecta a minorías. No me gustaría hablar solo de mujeres, sino en general a cualquier persona que no pertenezca a lo que se representa como ese estereotipo que habéis hablado, ¿no?, de la gente que está arriba, ¿no?, en el poder, ¿no? Entonces afecta a mujeres porque somos minoría en esa cúpula, ¿no?, de altos cargos, como por ejemplo, pero también puede afectar a extranjeros. Si eres extranjero y estás trabajando en una empresa donde la mayoría de la gente es nacional,
o si eres de una religión diferente, si eres musulmán y la mayoría son cristianos, ¿no? Entonces, me gustaría verlo como un problema que en general afecta a mucha gente de la sociedad, no solo a mujeres, porque tú mismo te puedes mover a otro sitio y llegas a ser una minoría que no eras antes. O sea, cualquier persona en un momento de su vida se puede convertir en una minoría y entonces te va a afectar ese problema, con lo cual es un problema que es de todos. Y sobre las causas, pues habéis nombrado los estereotipos y a mí me gustaría nombrar también algo muy importante que son los sesgos, que es la palabra, y sesgos que ocurren a nivel cerebral. Es decir, nuestro cerebro tiene una serie de sesgos cognitivos y eso te están afectando cada día en cada decisión que tomas. Pero está también el sesgo inconsciente, aquel del que no eres tú o no reconoces que lo tienes, ¿no? Entonces quizás esos son todavía los más peligrosos. Están los sesgos que sí sabemos que tenemos y que ocurren de manera cognitiva o consciente, pero están también los sesgos inconscientes que te puede decir alguien, no, yo no soy racista, pero le haces un test y resulta que sí, en ciertos momentos de su vida sí está haciendo decisiones que se pueden considerar como racistas. Entonces yo creo que si queremos erradicar este problema que, como he dicho, afecta a minorías y puede afectar en cualquier parte de la vida a mucha gente, hay que empezar a reeducar un poco y a poner, dar visibilidad a estos sesgos inconscientes que tenemos y entrenarnos nosotros mismos, y hablo de hombres y de mujeres, porque las mujeres también pueden tener sesgo contra otras mujeres, que eso lo he visto yo en mi carrera profesional, que creía que no se podía dar, pero sí. O sea, no te puedes sentir discriminada por un hombre, sino te puedes sentir discriminada por otra mujer. Y bueno, no quiero enrollarme más, pero creo que también Andrea ha nombrado un punto muy importante, que es el tema de la conciliación familiar y laboral, y que obviamente eso también afecta mucho a este problema del techo de cristal, de no alcanzar a ciertas posiciones. Gracias, Rosa, gracias por la respuesta. Que la verdad es que me ha gustado mucho la frase que has dicho de que en cualquier momento una persona se puede volver una minoría. Creo que muchas personas no se dan cuenta de que eso es así, así que, bueno, la próxima vez que alguien juzgue a otra persona o le trate por diferente, acordaros de esa frase, de que en cualquier momento nosotros mismos podemos ser esa minoría. Gracias. Jessica, por favor, la misma pregunta. Gracias, James. Todo lo que iba a decir ya lo han dicho mis compañeras. Sí, efectivamente hay una serie de circunstancias que nos impiden crecer. Efectivamente hay una serie de creencias, Rosa lo ha llamado sesgos cognitivos, nosotros en humanología lo llamamos creencias conscientes y subconscientes, que nos llevan a actuar de una determinada manera. Y luego está la escasez de oportunidades para las minorías. Estoy totalmente de acuerdo con Rosa, que el techo de cristal no solamente existe para las mujeres. Yo soy mujer, soy discapacitada, soy extranjera y me he encontrado con muchos techos de cristal como consecuencia de esas definiciones o etiquetas que tengo puestas. Pero para no seguir repitiendo lo que han dicho mis compañeras, quiero compartiros una pequeña anécdota que creo que lo ilustra clarísimamente. Hace muchos años, cuando yo era todavía intérprete de conferencias, estaba trabajando en un congreso feminista. Fijaros qué oportuno con el día que estamos celebrando hoy, con un poquito de anticipación, el Día de la Mujer, el Día Internacional. Bueno, pues hace muchos años, cuando era intérprete de conferencias, estaba en un congreso organizado por Emakunde. Emakunde era el Instituto de la Mujer del País Vasco en España, en el que se estaba hablando de nuevas masculinidades. Y recuerdo que estaba yo en la cabina con mis audífonos, con mis cascos, traduciendo a un señor que estaba hablando. Y según yo iba repitiendo las palabras de aquel señor, yo iba diciendo, espera, pero lo que está diciendo este hombre me pasa a mí. Ahí va, y esto también lo hago yo. Y esto también. Yo iba repitiendo y a la vez me iba dando cuenta de que todo lo que estaban diciendo lo hacía yo. ¿Qué estaba diciendo aquel señor? Señor, ¿de acuerdo? Era un caballero. Estaba diciendo que muchas veces las mujeres somos nuestras propias enemigas en esto del techo de cristal, que son nuestras propias creencias o sesgos las que nos limitan, que muchas veces somos nosotras
las que llegamos a casa después de un horario de trabajo completo, de 8 horas, corriendo para poner la cena, para esperar al marido cuando él llega media hora más tarde. ¡Hola, cariño! Y yo dije, va, eso lo hago yo. Y recuerdo que aquella noche, cuando acabé aquel congreso, me fui corriendo a casa a esperar a mi marido, hice la cena, me senté a cenar con él y cuando estábamos cenando le dije, cariño, tengo que hablar contigo. Me dijo, sí, claro, ¿qué pasa? Digo, pues mira, hoy hemos tenido este congreso y le conté. Y estaban diciendo esto y le digo, y es verdad. O sea, cuando hemos decidido tú y yo, ambos trabajando al 100%, con jornada completa, que yo soy la que tiene que encargarse de la niña, que yo soy la que tiene que encargarse de la casa, porque eso hace que yo, bueno, pues me organice, tenga que organizarlo todo, que yo tenga que tener la cena hecha cuando tú llegas a casa, que yo tenga que encargarme de los perros, que yo tenga que ir al médico si la niña se pone enferma. Cuando hemos acordado todo eso, mi marido dice, ahí va, es verdad, nunca hemos hablado de eso. Y digo, claro, cuando empezamos a vivir juntos, cuando éramos novios y empezamos a vivir juntos, yo quería tenerte contento, yo quería agasajarte, yo quería que estuvieras feliz, cómodo, encantado de la vida y de forma subconsciente fui adoptando este papel por el que me responsabilicé yo, no porque tú me lo exigieras. Yo quise agasajarte y cuidarte y yo entendí que mi manera era responsabilizarme de todo. Y me dice, y yo no hice nada para cambiarlo, me dijo él. A mí me pareció lo más normal del mundo. Bueno, pues a raíz de aquella conversación, mi marido y yo empezamos a cambiar nuestra manera de comportarnos en casa y de buscar un mayor equilibrio. ¿Por qué os cuento esta anécdota? Porque en aquel momento yo me di cuenta de que muchas veces no es una imposición clara de la sociedad. Muchas veces no es una imposición siquiera de la otra persona. Muchas veces es lo que estaba comentando Rosa y lo que he intentado explicar yo con las creencias. Es nuestra propia manera de comportarnos y de vivir. Nosotras mismas muchas veces nos ponemos el techo de cristal. Y al igual que ha dicho Rosa, no solamente porque somos mujeres, sino porque somos minoría o porque somos discapacitados o porque somos cualquier cantidad de cosas. Por eso, yo creo que también es fundamental que abordemos que una de las causas más profundas, más invisibles y más difíciles de manejar en los techos de cristal, porque hay muchos, es nuestra propia manera de tratarnos a nosotros mismos. Y con esto paso a la siguiente pregunta, James. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias por la anécdota. Sí, yo nunca me había planteado eso, la verdad. También estando en relaciones, uno asume unos roles inconscientemente y es algo que también hay que cambiar. Vemos que cómo de metido dentro tenemos esa educación, entre comillas. Así que eso es algo que tienes toda la razón, hay que cambiarlo. La siguiente pregunta que tenemos para hoy es: con tu experiencia en un mundo laboral tradicionalmente dominado por los hombres y siendo mujer, ¿qué habilidad o destreza es la que más te ha servido para avanzar y no rendirte? Rosa, por favor, si eres tan amable de contestar. El micrófono, te aviso. Sí, perdona, que estaba hablando ya sin activarlo. Pues es una pregunta difícil porque no existe una fórmula mágica. Me parece a mí que cada persona tiene que adaptarnos, ¿no?, a su vida, incluso a su profesión y tal. Quizá, como ha hecho Jessica, me gustaría compartir quizá anécdotas y creo que eso también ayuda a la gente a entenderlo. En mi caso, mi profesión, que me dedico en el ámbito de la informática, es dominado por hombres. De hecho, yo he trabajado a veces en empresas donde era la única mujer de un grupo de 20 ingenieros, 18 ingenieros, ¿no? Y era también mujer, extranjera, o sea, con lo cual vamos añadiendo minoría sobre minoría, ¿no? Y sí recuerdo que tuve una anécdota en la que surgió la posibilidad de un puesto más alto, ¿no?, que hacía falta cubrir, de un team lead o algo, y mi jefe o mi superior o lo que sea, en vez de pensar en mí, pensó en una persona que había entrado después que yo, que era más junior que yo, para ese puesto. Y lo que hacía muchas veces esa persona que al final la pusieron era, yo le ayudaba, digamos que era la que le estaba dando
ayudándolo porque él no tenía el suficiente conocimiento ni capacidad. Pero lo que decidí tomármelo en aquel momento, ¿no? En vez de haber ido a quejarme o lo que sea, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a seguir haciendo mi trabajo y yo ofrezco mi ayuda, ¿no? A esta persona, no me voy a comportar de manera diferente, seguí siendo como yo era. Y creo que es importante no cambiar tu actitud, digamos, porque hay muchas mujeres que creen que para poder llegar a ciertos puestos tienen que ser más agresivas o comportarse más como un hombre. Yo no voy a recomendar eso, no creo que tú tienes que ser como tú eres y simplemente dar oportunidad, digamos, a que los demás también vean esa valía, ¿no? Y si ellos no son capaces de ver esa valía, pues muy poco puedes tú hacer en contra de esos sesgos, ¿no? Otra cosa que estoy probando últimamente es intentar dar un poco más de visibilidad cuando consigo hacer algo, ¿no? Estamos en un grupo o en lo que sea, cada uno cuenta de lo que ha estado haciendo, pues entonces yo intento resaltar un poco más las cosas que he hecho, ¿no? Sin llegar a ser muy agresiva o muy dominante, porque no es mi carácter, pero sí me esfuerzo un poquito en decir, pues voy a hablar un poco más de las cosas que hago para que sí la gente vea, hostia, pues Rosa hace también este tipo de cosas. Entonces, bueno, para resumir, yo diría, no cambiéis, no os pongáis en papeles que no son vuestros, que no es vuestra manera de ser, y si es posible daros un poquito de visibilidad, hablando un poquito más del trabajo que hacéis, pues ya con eso yo creo que se avanza un poco más. Muchas gracias, Rosa. Gracias por la respuesta. Sí, tienes toda la razón. De hecho, una de las cosas que se dice dentro del Instituto Internacional de Humanología es que cada ser es perfecto tal y como es y que cada persona es única. Así que no intentemos ser copias de otras personas o intentar cambiar nuestra manera de ser. Seamos fieles a quienes somos nosotros, porque eso de verdad nos potenciará al final. Así que tienes toda la razón. Gracias. Andrea, por favor, la misma pregunta. Bueno, me encantó la reflexión de Rosa, tiene mucha razón, y también va de la mano de lo que mencionaba Jessica sobre las creencias limitantes, ¿no? Bueno, yo le llamo creencias limitantes o limitaciones, etiquetas que nos ponemos nosotros mismos. Y en ese sentido de la conversación también puedo rescatar de que sí, las mujeres, hablando de mujeres nada más, tenemos otras habilidades, otras soft skills que debemos de fortalecer, ¿no? No intentar parecernos al hombre o hacer las cosas tan igual, lo hablo desde mi experiencia, que si ellos pueden hacer de repente físicamente algunas cosas mucho mejor, pues nosotras tenemos otras habilidades que en verdad nos sirven para resaltar o rescatar y hacer mejor nuestra labor. En ese sentido también comparto una experiencia, porque hace algunos años vino una flota de Estados Unidos, un portaaviones con muchos buques, destructores, y la que estaba al mando de la flota era una mujer, ¿no? Me acuerdo en esa época era la almirante Elisa Franchetti. Yo fui como una especie de enlace al buque para ayudarle en ciertas cosas, ¿no? Temas de conexión con el Perú. Y ahí yo me sentí, bueno, cierta admiración por ella, porque cómo había llegado a ese alto rango. Obviamente le pregunté cuál era, ¿no? En qué se había basado, cómo había sostenido toda esta carrera tan importante. Ella me recomendó o me dijo, bueno, que la credibilidad es lo más, lo que ella me podía recomendar, ¿no? Y cómo a lo largo de su carrera, bueno, su familia había sido su soporte. Ambos eran militares y su esposa en un determinado punto de la carrera dijo, yo te voy a apoyar, me voy a quedar con los niños, voy a hacer esta tarea, y tú, que te veo que estás de repente avanzando un poco más que yo, continúa, ¿no? Yo te voy a dar el soporte. Entonces es así cuando yo me di cuenta que existen formas como nosotros podemos, no necesariamente el esposo, pero una especie de entorno que te soporte, ¿no? Que soporten otras tareas, no tienes que hacerlo todo, no tienes que
que correr, como decía Jessica, ¿no? Y querer cumplir con todos y serle infeliz tú, ¿no? Porque cumples con todos, a todos haces felices en el trabajo, en la casa, la familia extendida, qué sé yo, y tú dejas de ser feliz, ¿no? Y dejas de ser quien eres. Entonces, una de las recomendaciones sería primero, ser uno mismo, ¿no? Anular tus creencias limitantes. La segunda es siempre mantenerte con credibilidad, ¿no? En este camino de avance que tú te has trazado. El tercero, y que a mí me ha servido, que va de la mano también de una pequeña anécdota cortita, que les digo, cuando fui nombrada comandante de un buque pequeño, no así como ese portaaviones, un buque pequeño en el Perú, todavía por mi grado, era una cañonera fluvial en Iquitos, que es la zona de selva acá en el Perú. Bueno, llegué a un buque netamente dotado por hombres, ¿no? Que nunca habían tenido al mando una mujer, porque era la primera vez que una mujer se hacía cargo de un buque. Obviamente todos tenían una especie de paradigma contra ello. Los jóvenes no mucho, pero los adultos sí. Habían técnicos de 50 años, no 60, que decían, yo no voy a ser comandado por una mujer. Lo decían a mis espaldas, pero yo me enteraba, ¿no? Entonces ahí te das cuenta pues que las personas, por ahí te vas a encontrar con ciertas barreras personalizadas, pero que en los primeros 2 meses yo me encargué de fortalecer el tema del liderazgo, de la empatía con el personal, que es un tema netamente de nosotras, un poco más de organización, el bienestar, ¿no? Fortalecer ciertas cosas que había analizado que no estaban andando muy bien. Y al término de los 2 meses, se me acercó la misma persona y me dijo, señora, no pensé jamás que de todos mis comandantes que he tenido, usted, bueno, es una de las mejores, ¿no? Se interesa por nuestro equipo, siempre está al tanto de nuestra gente, está dando de repente un poco de inducción, etcétera. Bueno, cosas que uno puede trabajar ya en el terreno, ¿no? Entonces nosotros podemos cambiar los paradigmas, somos herramientas humanas, ¿no? Para concluir las recomendaciones, bueno, liderazgo, empatía, la organización y la credibilidad serían mis recomendaciones, ¿no? Gracias, Andrea. Me encanta todos estos consejos tan potentes que nos has dado. De hecho, te doy toda la razón. Nosotros podemos tomar las riendas y debemos de tomar las riendas para cambiar nuestra realidad. Así que tienes toda la razón. Muchas gracias. Diana, por favor, la misma pregunta. Bueno, yo creo que lo más importante desde mi experiencia ha sido la perseverancia, la constancia y obviamente tener una capacidad de decisión, de iniciativa y mostrarse siempre auténticos bajo cualquier circunstancia. Como ya lo dijeron mis compañeras de igual manera, yo creo que me ha pasado que muchas veces cuando se tiene jefes o personas al mando que son hombres, en mi caso, por ejemplo, siempre han tratado de poner limitaciones al crecimiento profesional. No han contado la experiencia, ha sido muy difícil, pero yo creo que tampoco me mostré haciendo lo que ellos querían para poder obtener el resultado que ellos esperaban, ¿no? Porque muchas veces esperan que la mujer desista del trabajo y renuncie. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que he sido bastante perseverante. He tratado de conseguir todo lo que he querido, todo lo que me he impuesto en el ámbito laboral, en el ámbito de estudios de igual manera. Han sido cosas un poco difíciles, sobre todo en la parte de cibercrimen, porque hay delitos muy impactantes en cuanto a la parte de menores, al abuso sexual de menores a través del internet, las investigaciones. Eso genera un impacto muy fuerte, siendo uno como mujer, madre también. Entonces, todo esto a uno le sacude, le hace ver las cosas de lo que está sucediendo realmente en el mundo, cómo estamos. Y sobre todo, este campo es siempre ocupado por hombres, ¿no? La parte de las nuevas tecnologías, la parte del cibercrimen, de investigaciones criminalísticas. Son muy pocas mujeres las que están dentro de este ámbito, por ese impacto que generan todas estas cosas que se ven en la parte, ¿no? de derecho. Entonces yo creo que el no dar oídos a otras personas que también a uno muchas veces le tratan de poner las limitaciones de decir, no, es que tú ya eres mamá, ¿para qué? O sea, necesitas seguir estudiando, ¿para qué necesitas hacerlo? O trabajar, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas a una le hacen tener más perseverancia,
no dar oídos a esas personas y seguir siempre, ¿no? No es solamente cosas que he escuchado. He visto experiencias de mujeres que muchas veces dejan su profesión, dejan sus estudios por todas esas personas que tratan de limitarles en sus metas, en sus logros, ¿no? Entonces, muchas veces profesionales con mucho futuro se quedan ahí, se quedan sin poder seguir avanzando. De igual manera, en otros cuando son personas, como nos decía Rosa, que van a otros países, que son migrantes en otros países, también existe esta limitación, ¿no? Las otras personas tratan de poner esta limitación para que estas personas traten de desistir de su profesión, traten de desistir de seguir estudiando, de seguir superándose. Entonces, esto les genera, de cierta manera, una frustración, ¿no? Que a la final desencadena en que uno abandone o deje de hacer las cosas que quiere hacer, ¿no? Por estas limitaciones, por estos sesgos de otras personas. Y también nosotros también tenemos nuestros limitantes cognitivos, nuestros limitantes conscientes y subconscientes que muchas veces no nos damos cuenta, pero que realmente los tenemos cuando vemos que lo que teníamos que hacer lo dejamos abandonado porque ya se nos olvidó o ya alguien nos desanimó, se puede decir. Entonces, yo creo que aparte de eso, uno mismo tiene que ser constante con uno mismo, o sea, determinado. Si es que yo tengo que hacer esto, yo lo voy a hacer, establecerse las metas para llegar a cumplir todo ese logro. Y yo creo que en este mundo todos, sean hombres o mujeres, todos tenemos que quitarnos todos estos sesgos cognitivos que tenemos, estas limitaciones, y empezar por los niños, ¿no? Empezar por la educación, nuevamente volver a reaprender nosotros como adultos, soltar todos esos sesgos, esas creencias erróneas que tenemos para poder seguir adelante en todo esto, ¿no? Entonces, como resumen, yo creo que las capacidades que yo he desarrollado en todo esto ha sido la constancia, la perseverancia, ser siempre auténtica, la actitud frente a todo, porque yo creo que la actitud es lo que nos ayuda, o sea, o nos hace progresar o nos hace retroceder o limitar. O sea, entonces yo creo que es importante tener siempre una actitud positiva frente a las situaciones, frente a las cosas, y jamás limitarse el crecimiento profesional ni los estudios bajo ninguna circunstancia. Ser siempre perseverantes. Gracias, Diana. Gracias por los consejos. También, otra vez más, todos tenéis toda la razón. A mí me encanta esta mesa redonda. Dentro del instituto, nosotros mismos decimos esas cosas también, donde tenemos que no limitarnos. Nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva, y lo que acabas de decir para mí ha resonado mucho en ese sentido, de que nosotros nos limitamos y a veces nosotros mismos podemos quitarnos esas limitaciones si seguimos y somos perseverantes y buscamos otras opciones. Así que tienes toda la razón. Muchas gracias por la respuesta. Jessica, por favor, la misma pregunta. Gracias, James. Es cierto que en el instituto tenemos un lema que es conócete, compréndete y toma las riendas. Y yo creo que las tres expertas que han hablado antes que yo, si hay una cosa que tienen en común en su discurso es que todas ellas se valoran a sí mismas. Todas ellas han hablado desde el conocimiento propio, la valoración de quiénes son y a partir de ahí la toma de las riendas de su realidad, de su vida, de su profesión. Estamos en sociedades que cultural y tradicionalmente nos han educado para corregir errores. Hemos crecido en entornos en los que siempre se nos dice que tenemos que buscar qué estamos haciendo mal para corregirlo, ¿verdad? Bueno, pues casualidad, el lunes, que es el Día Internacional de la Mujer, me han invitado a dar una conferencia aquí en Panamá, que le hemos puesto el título de Construyéndote en positivo, Constrúyete en positivo. ¿Por qué? Porque en el instituto también intentamos enseñar a las personas que aquellos que se limitan a construirse desde la corrección, aquellos que se limitan a construirse desde el error, solamente llegan a un nivel mediocre de superación. ¿Por qué? Porque parten desde muy abajo. Cuando tú tienes un trabajo que hacer, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho, los atletas de élite, ¿vale? Imaginemos, no sé, Tiger Woods, golfista. Si Tiger Woods se hubiese centrado solamente en corregir sus errores en el golf, pues probablemente habría llegado a ser un gran golfista, pero no habría llegado a ser la superestrella que es. ¿Qué
¿Qué hizo Tiger Woods y qué recomiendo yo que hagamos? Yo recomiendo que en lugar de corregir nuestros defectos, nos centremos en potenciar nuestras virtudes y nuestras fortalezas, que nos construyamos desde lo que ya hacemos bien. Porque si partimos de lo que hacemos mal para corregirlo, bueno, pues podremos llegar, como he dicho, a un nivel bueno, mediocre, decente, pero si partimos desde lo que ya hacemos bien, podemos llegar a un nivel supremo, superior o excelente. Y curiosamente, cuando empezamos a construirnos en positivo desde lo que ya hacemos bien, aquello que hacíamos mal se va corrigiendo solo. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a ser excelente jugando al golf si tienes defectos de técnica. Si Tiger Woods se hubiese limitado solamente a corregir sus defectos o sus errores, no habría llegado a ser el gran genio del golf que es. ¿Qué hizo él? Él dijo, vale, yo soy fantástico, soy muy bueno en esto y en esto y en esto, y lo potenció hasta un nivel de excelencia tan alto que superó a todos sus contrincantes. Claro, para poder llegar a ser el mejor golfista del mundo o uno de los mejores, tienes que ir mejorando en todo. Al potenciar lo que haces tan bien, lo que no haces también se va mejorando por sí solo. Y yo creo que eso también es algo que hoy debemos recomendar a todas las personas que tienen un techo de cristal. Conócete, quién soy, qué virtudes tengo, qué fortalezas tengo, qué destrezas tengo, qué se me da bien. Compréndete, vale, estas son mis limitaciones, pero estas son mis fortalezas, ¿cómo voy a jugar con ellas? Y después toma las riendas, actúa. Pero yo recomiendo que empecemos a actuar desde lo positivo, desde lo constructivo, desde lo que impulsa y no desde lo negativo de ¡ay, qué mal hago esto, tengo que corregirlo! Porque además, si estamos todo el día centrados en lo que hacemos mal, acabamos creyéndonoslo. Y es la segunda recomendación que tengo para todo el mundo hoy. ¿Sabéis qué pasa? Si os creéis que tenéis un techo, lo vais a tener. Si creéis que no vais a llegar más allá, así va a ser. ¿Por qué? Por esas creencias limitantes, esos sesgos que hemos estado comentando hasta ahora. Si yo creo que es imposible que haga algo, no lo haré jamás. ¿Por qué? Porque mi mente subconsciente me va a boicotear. Una de las cosas que enseñamos en humanología es que nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, dedica una gran cantidad de su trabajo subconsciente a confirmar y revisar cada una de nuestras creencias todos los días. De hecho, hasta se ha encontrado cuál es la parte del cerebro que lo hace. Es un sistema de activación reticular, se llama así, que lo que hace es busca en nuestro entorno y en nuestra realidad cosas que confirmen lo que ya creemos. ¿No os ha pasado que estáis embarazadas y de repente no hacéis más que ver embarazadas? ¿Que os queréis comprar un coche de un modelo determinado y lo empezáis a ver por todas partes? ¿O que creéis yo que sé qué y de repente empieza a pasar constantemente? Eso es porque el sistema reticular activado de nuestro cerebro empieza a buscar confirmación en nuestra realidad. Bueno, pues eso es lo que nuestro cerebro hace de forma inconsciente todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Y sabéis por qué? Porque el ser humano no puede soportar la incertidumbre y la inseguridad. Cuando tenemos creencias sólidas, nos mostramos firmes ante el mundo, porque yo sé. Entonces estamos sólidos, ¿verdad? Pero cuando empezamos a dudar de las creencias, ahí va, y si esto no es así, si esto no es así, entonces sentimos inseguridad e incertidumbre. Por eso nuestro cerebro dedica un esfuerzo tan grande y constante a tenernos tranquilos y seguros en nuestras creencias. Por eso, si tú crees que no vas a llegar, tu cerebro va a encontrar pruebas de que no vas a llegar. Esto, por cierto, dejadme que os explique rápidamente, es la base científica de por qué sí hay personas que pueden utilizar el secreto y las afirmaciones como motor de empuje. Lo que hacen en realidad es buscan confirmación a sus creencias de forma subconsciente. Al confirmar sus creencias, siguen avanzando. Por eso, conócete, compréndete, toma las riendas y además empieza a utilizar tus creencias como impulso. Y como ha dicho Andrea, si hay una que te limita, cuestiónala y cámbiala. Siempre desde lo positivo. Porque al final, lo que tú creas será lo que convertirás en realidad. James. Gracias, Jessica. Sí, mira, mientras que estabas diciendo esta explicación, yo me estaba imaginando construyendo esto como si fueran los bloques de Lego
construyendo poco a poco, así, construyendo hacia arriba. Creo que es un consejo muy bueno para el público también, porque es construir en positivo. Eso se puede utilizar en cualquier aspecto, no solo en las cosas que nos limiten, sino en algo que también queramos ampliar o mejorar. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar a la última pregunta que tenemos para nuestros panelistas de hoy. La pregunta es: ¿el techo de cristal es diferente de cultura a cultura? En algunas culturas afecta solo a mujeres, en otras vemos solo en entornos profesionales y en algunas culturas donde afecta a diferentes minorías. Se perpetúan de generación en generación, así que ¿cómo creéis que se puede cambiar esta progresión? Por favor, Diana, si eres tan amable. Bueno, yo creo que esta progresión existe y se debe a cómo nosotros ya venimos programados, ¿no? A lo largo de los años, durante nuestra evolución, es ya una programación que la tenemos. Mantenemos estos sesgos cognitivos que se nos repiten, ¿no? De una manera sistemática y siempre en la misma dirección. Entonces, yo creo que como somos personas que podemos adaptarnos, volver a reaprender, es posible cambiar. Entonces, yo creo que podemos empezar con romper todos los prejuicios y sesgos mentales que tenemos. Yo creo que también en la crianza es una parte fundamental para este punto. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta nosotros como madres les comenzamos a creer con esos sesgos, ¿no? Con esas ideas erróneas, con esas sugestiones a los niños, ¿no? Sugestiones de que, mira, las niñas no pueden hacer esto, o las niñas no pueden jugar fútbol porque es un deporte de hombres, o las niñitas no juegan con carros y motos porque tienen que jugar con muñequitas. Entonces, yo creo que desde la crianza, nosotros como madres y como padres en las casas tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, ¿no? Esa manera de criar a los niños para en un futuro poder cambiar todos estos tipos de programación que tenemos ya nosotros. Y nosotros como adultos volver a reaprender, ¿no? Volver a reaprender, volver a romper todos esos paradigmas, a romper todos esos prejuicios que tenemos, a entendernos nosotros como personas, a entender a las otras personas también, ¿no? Porque son situaciones que muchas veces nos pueden pasar también. Entonces yo creo que hay que olvidarnos de todas esas creencias, de todos esos sesgos impartidos por nuestras generaciones pasadas, porque esto viene desde las generaciones atrás, que siempre se tuvo, sobre todo en Latinoamérica, esas culturas machistas que hasta ahora subsisten, ¿no? De que el hombre es el hombre es el más fuerte, de que el hombre solo puede hacer esto, la mujer no puede. Entonces, quitarnos todas esas cosas, esos sesgos que tenemos y empezar por nuestros hogares, empezar con la crianza de los niños, empezar a educar también en las escuelas en equidad tanto para los niños y para las niñas, en igualdad de oportunidades, porque todos tienen la misma oportunidad, ¿no? Lo que ellos deseen ser, lo pueden ser. Si quieren ser ingenieros, si quieren ser futbolistas, pueden ser hombres o mujeres. Basta que sean aptos para eso, basta que sean perseverantes en las decisiones que toman y que nunca se pongan las limitaciones, ¿no? Y nosotros como padres también tratar de evitar ponerles limitaciones de que, mira, tú como eres niña no puedes hacer esto, dedícate mejor a esto. O tú como eres niño no puedes jugar con las muñecas, dedícate a esto. Entonces yo creo que todas esas cosas tenemos que empezar nosotros primero como padres desde los hogares educando para en un futuro tener una generación de niños un poco más abiertos, un poco más... que no tengan estos sesgos, que no se siga generando esta progresión, ¿no? Progresión en cuanto a estos temas bastante álgidos, bastante difíciles ya en la parte de la sociedad, ¿no? Y evitar también por completo lo que es la educación machista en los hogares, evitar que el padre y la madre tengan roles, ¿cómo se puede decir, no? Divididos. Sexualmente, que el hombre no puede lavar la ropa, el hombre no puede hacer sus cosas. Entonces yo creo que hay que educar para que sean adultos funcionales, ¿no? Sean niños o niñas, en un futuro ellos sean adultos funcionales. Que las dos personas pueden valerse por sí mismas y hacer las mismas cosas, tanto hombres como mujeres. Muchísimas gracias, Diana. Sí, la verdad es que eso es extremadamente interesante porque cuando cambiamos la educación, cuando cambiamos la manera de pensar desde muy jóvenes, debe de ser muchísimo más fácil porque, como hemos mencionado antes en esta mesa redonda, vamos creando
esas repeticiones vamos creando nuestras creencias según vamos creciendo. Entonces, si las podemos cambiar desde el principio a que sea más positivo, construyendo en positivo, como había mencionado también Jessica, creo que podemos así avanzar a la meta a la que queremos llegar. Así que gracias por esa opinión. Por favor, Andrea, la misma pregunta. Pienso que en el mundo de hoy, tal como nos encontramos y esta nueva era, todo es posible, ¿no? Hemos avanzado en muchos países en temas de igualdad, de equidad. Entonces, estos caminos que venimos haciéndolo, porque de niñas nosotros tuvimos otra realidad, ahora estamos viviendo otra y le estamos entregando a nuestros niños otro legado. Ese es el camino como el que debemos de construirlo, ¿no? De que nosotros tomemos las riendas ahorita desde las posiciones que tenemos para crear una nueva o nuevas creencias o romper paradigmas, pero en el hoy, ¿no? Así como nuestras madres, nuestras abuelas también lucharon, hicieron su parte en temas de género, o hombres que apostaron por la equidad, y lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Desde los reinados, pasando por cuando la mujer votó por primera vez. Entonces, bueno, el camino lo hacemos los seres humanos. Para mí la responsabilidad está en todos nosotros. Cada uno de nuestras ubicaciones podemos dar ciertos pasos para entregarles un mejor futuro a las generaciones que vienen en estos temas de techos de cristal, ¿no? Que ya no deben existir, simplemente que se valoren los conocimientos, que se valoren que cada uno busque dentro de sí mismo sus verdaderas competencias, como lo dije antes, no querer hacer algo para lo que no va acorde con nosotros, sino explotar nuestras verdaderas fortalezas y sobre todo dejarle un camino bien hecho, no tomar responsabilidad, no simplemente vivir y que la vida pase por nosotros, sino tomar responsabilidad sobre algunas decisiones, ¿no? Sabemos que la educación sí es un pilar fundamental. ¿Cómo podemos contribuir nosotros a esa educación? ¿Qué podemos hacer? Esas preguntas de vivir conscientemente, ¿no? Y vivir también activamente en lo que va a ser la formación de nuevas generaciones. Pienso que ese es un punto importante que no debemos de dejar pasar nada más, ¿no? A veces solo vemos las noticias y no tomamos acciones desde nuestra propia fortaleza. En mi caso quizá pueda ser algo no tan relevante, pero tenemos mucha gente a nuestro cargo, y el hecho simple de reunirlos y decirles cómo pensamos que debe caminar en adelante esto, va calando en las mentes de las personas, ¿no? De las mujeres, hombres también, porque a mí me gusta hablar mucho con los hombres y mujeres que tengo a cargo, y darles mi punto de vista y que ellos también discutan acerca de temas como son género, como son educación. Entonces, tomar estas oportunidades y estas también que nos da, bueno, el Instituto de Humanología, de expresarnos, estoy segura que algo de lo que hemos dicho el día de hoy va a calar en algunas mentes que van a transmitir cómo debería ser este techo de cristal, ¿no? Debería ser inexistente, invisible, porque las limitaciones, estamos llegando como a un consenso de 4 o 5 personas aquí, de que las ponemos nosotros mismos, ¿no? La limitación está en nosotros, en cómo, en el miedo que tenemos de expresarnos, en el miedo que tenemos de visibilizarnos, como lo dijo Rosa, no tener miedo, ¿no? Si uno hace algo bien, resaltarlo, si uno tiene un concepto que lo puede compartir, bien estructurado, compartirlo y ver cómo reaccionan los demás, ¿no? El miedo es la principal limitación, y pienso que somos nosotros el día de hoy los que tenemos que romper ese techo de cristal. Me encanta esa explicación. Sí, el tener un diálogo abierto, constructivo, es lo mejor. Me encanta, me encanta. Rosa, por favor, la misma pregunta.
Pues sí, creo que tanto Diana como Andrea han comentado obviamente cosas que naturalmente hay que cambiar desde la educación. Quizá yo me gustaría resaltar algo que mucha gente no es consciente, pero bueno, parto de que, como ha dicho en la presentación, pertenezco como embajadora del grupo este de Women Tech Makers. Entonces eso me hace estar muy consciente de problemas que hay todavía en la sociedad que no me están pasando particularmente a mí, pero le pasa a gente que yo veo. Entonces, como estoy escuchando diariamente a grupos, gente de otros países, de otros ámbitos que tienen esos problemas, soy consciente de que existe ese problema y hay que hacer algo. Pero también he visto que hay mucha gente que piensa que no hay techo de cristal, no hay problema. Cuando tú estás en la posición dominante, ¿no? Como a ti te van bien las cosas, tú piensas que no hay nada que arreglar, claro. Entonces, como anécdota, en mi empresa donde trabajo actualmente organizaron recientemente un estudio de la diversidad. Querían analizar, hicieron un grupo de voluntarios de la empresa y nos estuvieron preguntando cómo veíamos nosotros que se estaba tratando la diversidad en la empresa, en nuestro día a día de trabajo y tal. Entonces vinieron hombres, vinieron mujeres. Y entonces fue muy interesante porque había algunos hombres en esa reunión que obviamente estaban hablando todo perfectamente. Para ellos todo era bien, ellos nunca habían visto ningún problema, todo era estupendo. Y entonces yo fui la primera que empecé a hablar de ciertas cosas que había visto. Y cuando yo empecé a hablar, ya se animó más otra compañera, empezó también a contar cosas que le había pasado, y un compañero también empezó a decir cosas que le habían pasado de discriminación. Y este hombre se quedó totalmente sorprendido porque dijo, yo no pensaba que en nuestra empresa podía pasar esto, pero claro, porque a ti no te ha pasado no significa que no pase. Entonces creo que uno de los problemas que todavía hay a día de hoy es, a pesar de todos estos movimientos que hay de Me Too y tal, todavía sigue habiendo gente que piensa que no hay discriminación para las mujeres o para las minorías, que todo va bien, porque ellos en su círculo lo ven todo, a ellos les va bien y entonces piensan, generalizan que no hay nada que arreglar. Entonces, una cosa que sí hay que cambiar es hacer más visible este problema, que la gente sea más consciente de que incluso tú que dices que no tienes sesgos, claro que tienes, y seguramente lo estás perpetuando con tu hijo, ¿no? Entonces, abrirte más a ser más consciente de que existe esos sesgos y que hay que corregirlos. Y entonces ahora viene la parte, como dice Andrea, hay que tomar acciones, ¿no? ¿Qué acciones puedo tomar, ¿no? Yo desde mi punto de vista individual, ¿qué puedo cambiar yo? Pues sí puedes cambiar, como dice Diana, educando a tu hijo. De la manera que tú educas a tu hijo ya estás cambiando algo, porque tu hijo educarán también a su hijo de la misma manera que tú lo has educado, ¿no? Y luego a nivel corporativo, creo que también se puede hacer mucho, igual que mi empresa ha contratado a un agente externo para analizar la diversidad, que las empresas empiecen a ser conscientes de que es un problema, y es un problema que afecta también a la empresa, porque al final una empresa que es menos diversa es más tóxica y produce menos. Se ha demostrado, existen estudios científicos que los grupos más diversos son los que más producen y donde la gente es más feliz. O sea que estamos hablando al final de dinero, si es lo que quieren las empresas solamente escuchar. Si tú mejoras la diversidad, tu empresa va a ir mejor y va a ganar más. Entonces, como digo, acciones a todos los niveles, desde el punto de vista de reconocer que hay un problema y reconocer que tú también tienes algo que corregir. Acciones a nivel educando a tus hijos y a tus hijas. Acciones a nivel de empresa, voy a hacer un training, voy a hacer algo para que mis trabajadores y especialmente los managers, que son los que están delegando y controlando a un grupo de personas, sean conscientes de que existen estos egos, que ellos los tienen y que traten de corregirlos, ¿no? Y que sean sus grupos diversos. Y luego me gustaría también nombrar a nivel de sociedad, que tenemos muchos sesgos también inconscientes, que mucha gente... Yo ahora que quizá como estoy en este tema estoy más sensible, pues desde el punto de vista de películas, por ejemplo, Disney solo ha empezado a corregir hace poco sus películas, pero si os vais a las películas iniciales de Disney, ¿qué mensaje le están dando a las niñas? Tú tienes que ser una princesita
donde te quedas esperando que venga tu príncipe y te descarte. Tu misión es ser guapa y estar muy bien vestida y ser muy educadita y muy dócil y tal, ¿no? Ese era el mensaje de las películas de Disney hasta hace poco. Ha habido ya una conciencia, un movimiento, y ahora, si os fijáis, las últimas películas de Disney, ¿qué papel están haciendo las chicas en esas películas? Son chicas guerreras, son chicas que luchan, son chicas que también tienen personalidad. Entonces, ese sesgo que había en las películas antiguas y la gente no era consciente, pero sí le estabas dando un mensaje a tus hijas. Sé una princesita, espera a tu príncipe azul, deja que el hombre lo haga todo, tú quédate esperando, ¿no? Entonces, por eso digo, si tú no puedes cambiarlo, por lo menos hazlo visible, haz que otras personas alrededor tuyas sean conscientes de que hay que cambiar cosas y hay que tomar acción. Entonces, bueno, quizás no me quiero enrollar más, pero no sé si ha quedado claro, creo que más o menos sí, ¿no? Espero que sí. Gracias, Rosa. Sí, qué buenos ejemplos, qué buena explicación. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, las películas de Disney han tenido muchos cambios y todo el cine y la televisión ha tenido mucho cambio en los últimos años. Por eso mismo, por intentar enseñar que hay otra realidad, que todo tiene dos perspectivas, así que tienes toda la razón. Jessica, por favor, la misma pregunta. Gracias, James. Yo voy a intentar abordar esta pregunta desde una realidad que es muy dura. Y es que seguimos viviendo en la ley de la naturaleza del más fuerte se come al más chico, al más débil. No nos engañemos. Vivimos en una sociedad en la que existe esa diferencia estructural. Vivimos en una sociedad en cualquier lugar del mundo donde las minorías están maltratadas y en las minorías también se encuentra la mujer, donde, por ejemplo, nos encontramos con que las violaciones grupales ocurren con mujeres. Es muy raro que ocurran con hombres, donde la violencia sexual habitualmente es mucho más grande en una situación de guerra contra las mujeres que contra los hombres. Estamos en una situación en la que el maltrato doméstico suele ser mucho peor contra las mujeres que contra los hombres. Estamos, por lo tanto, ante esa ley de la naturaleza de que, bueno, pues el fuerte domina al débil. E históricamente el fuerte ha sido el varón y el débil ha sido la mujer o las minorías, porque también el débil ha sido pues la persona que ha tenido otra orientación de género, la persona que ha tenido una discapacidad. No nos olvidemos de que vivimos en esa realidad. Y aunque se han hecho enormes progresos, hemos avanzado muchísimo para equipararnos e igualarnos y deshacer parte de toda esa violencia y de toda esa agresión estructural que existe. No tenemos más que ver lo que está ocurriendo con los movimientos a favor de las minorías en Estados Unidos que se están extendiendo a otros países. A pesar de todo ello, decía, seguimos teniendo millones y millones y millones de personas que miran hacia otro lado cuando se produce una situación de violencia, que se callan cuando ocurre lo que estaba comentando Rosa en su empresa. No lo ven. ¿Por qué? Por esos sesgos que hemos mencionado. Debemos ser conscientes de que toda esta diferencia y estos techos y estas limitaciones no son simplemente que no podemos acceder a un puesto de trabajo mejor o que no podemos acceder a los mismos salarios. No, esto es mucho más profundo. Y esto se encuentra en todos los aspectos de la vida. Cuando una niña va al colegio, ¿qué consejos le damos como padre o como padres para que se proteja? Consejos diferentes a los que les damos a un niño, ¿verdad? ¿No es cierto que quizá dejamos a nuestros hijos que salgan por la noche con mucha más libertad que dejamos a nuestras hijas? ¿Por qué? Porque para las hijas el riesgo es infinitamente mayor. ¿Violan niños? Sí, claro. Pero ¿cuál es el porcentaje? Seamos realistas. Infinitamente mayor en las niñas. Fijaros lo que ocurrió en España hace unos pocos años con aquella violación tan sonada en grupo de una joven en unas fiestas, las fiestas de San Fermín. Bueno, fue una violación grupal que fue retransmitida por las redes sociales y Diana, seguro que tú te encuentras con casos como estos constantemente. Las víctimas mayoritariamente son mujeres. La ley del fuerte contra el débil.
Y todavía hoy estamos siendo la minoría débil frente a los hombres, en todas las sociedades del mundo. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es realmente empezar a dar ejemplo. Y tenemos que dar ejemplo de una sociedad unida en contra de esta violencia subyacente, esta violencia estructural, esta diferencia que se encuentra en todos los campos de la vida. Suelo poner como ejemplo un anuncio que vi en la televisión o en, no sé, o en internet, ya no me acuerdo dónde, hace algunos años, que me encantó. Un ejemplo que habla de lo que yo creo que tenemos que empezar a hacer como sociedad, todos y todas, porque esto no es una guerra de las mujeres, esto es una guerra de todos los seres humanos de bien. Primero tenemos que empezar a defendernos, todos. Debemos empezar a unirnos todos y debemos empezar a vernos como seres humanos antes que cualquier otra cosa, antes que mujeres, antes que hombres, antes que homosexuales, antes que discapacitados, antes que nada, somos seres humanos. En este anuncio había una mujer musulmana con el hijab que subía a un autobús y se sentaba y de repente se le acercaban unos hombres o un hombre, se le acercaba un hombre y empezaba a increparla y a insultarla. Y el resto del autobús miraba hacia otro lado y no hacía nada. Y la mujer se iba encogiendo, hasta que de repente una mujer que estaba al fondo, de repente se pone de pie y se acerca a la mujer musulmana, digo musulmana porque lleva el hijab, estoy suponiendo que es musulmana, ¿no? Se le acerca y le dice, Sara, cielo, ¿cuánto tiempo se invierte? Y se sienta a su lado y le dice, ay, qué contenta estoy de verte. Y Sara le mira y le dice, hola. En ese momento el hombre que estaba increpando a esta mujer, a la que llevaba el velo, se queda así y empieza a irse y se aleja. El anuncio acaba cuando nos explican que la señora que vino desde la parte de atrás del autobús no conocía de nada a la mujer del velo. No la conocía de nada, no se llamaba Sara siquiera, pero fue su forma de interponerse en esa situación de violencia y proteger a la mujer. Fue la única de aquel autobús que hizo nada. Hasta que no lleguemos a actuar todos de esa manera, hasta que cuando estamos en la calle y vemos a alguien increpando a otra persona, insultando a otro ser humano, atacando a otro ser humano, criticando a otro ser humano, hasta que no actuemos todos, esta violencia subyacente y estructural va a seguir. El fuerte se va a seguir comiendo al chico. Y sí, hemos avanzado mucho, estoy totalmente de acuerdo, pero no es suficiente. Tenemos que actuar. Las palabras están muy bien. Lo que estamos haciendo aquí hoy, de darle voz a la mujer, de compartir ideas, está genial, porque va a hacer que la gente se plantee cosas. Pero no basta, ¿verdad? Tenemos que empezar a actuar con el ejemplo. Siempre se dice, y hemos hablado varias veces de que debemos educar a nuestros hijos, siempre se dice que nuestros hijos aprenden de lo que hacemos y no tanto de lo que decimos. Por lo tanto, no tenemos que hablar tanto, tenemos que actuar más. En casa está muy bien que hablemos con nuestros hijos, pero lo que tenemos que hacer es que toda la familia, no solamente los hijos, toda la familia tenga un nivel de responsabilidad equitativo. Por eso yo siempre tiendo a hablar más que de igualdad, de equidad. No podemos ser iguales. Yo tengo una discapacidad. A mí no me podéis exigir que yo compita con vosotros en igualdad de condiciones, porque no soy igual, porque tengo una discapacidad. Lo que hay que hacer es ponerme a un nivel en el que estoy en igualdad de condiciones que vosotros. Eso es la equidad y no la igualdad. Y en ese sentido, las mujeres y las minorías no estamos en una situación de equidad. Estamos peleando por una igualdad cuando no hay equidad. Y creo que habría que empezar por estas dos ideas. La de vamos a actuar y no tanto hablar. Segundo, vamos a luchar por una auténtica equidad de todos los seres humanos. Yo creo que por eso es importante que empecemos a abordar este cambio estructural en la sociedad desde la acción y desde una auténtica equidad. Esa es mi opinión. Gracias, Jessica. Sí, debemos de cambiar la perspectiva de cómo hacemos las cosas, de cómo nos planteamos el día a día y cómo interactuamos con los demás. Si conseguimos esa equidad, entonces todo el mundo tendría una oportunidad, como bien estamos diciendo, esa
ese techo de cristal no existiría porque todo el mundo tendría una oportunidad real, no media. Así que gracias por la respuesta. Eso sí, esto acaba la sección de preguntas que habíamos preparado para nuestros panelistas. Pero ahora viene mi parte favorita de todas, que es la parte del público. Vamos a contestar, o vamos a intentar contestar a todas las preguntas que podamos, que nos habéis hecho vosotros. Así que, sin más espera, vamos a empezar ya. La primera pregunta que tenemos es... pregunta para Rosita. ¿Cómo enseñar...? Ah, no, perdón, me he liado, es pregunta de Rosita. Perdón, un fallo mío, perdón. ¿Cómo enseñarle a los jóvenes de hoy que hay que analizar los techos de cristal que visualicen en sus vidas y los afronte como un reto para avanzar? Quien quiera contestar a la pregunta, por favor, abrir el micro. Esta parte es mucho más informal, así que queremos que sea más una conversación. Así que, por favor, adelante. Bueno, yo creo que en parte hemos respondido a la pregunta de Rosita, que ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes a analizar los techos de cristal y visualizar en sus vidas, que visualizan en sus vidas y cómo afrontar el reto para avanzar? Bueno, en parte hemos respondido, hemos dado muchas ideas, creo yo, sobre cómo lo pueden hacer los jóvenes. Yo creo que es fundamental volver a esa idea de que han de conocerse, comprenderse y construirse en positivo. Pero también Rosita en la pregunta dice una palabra que creo que les puede ayudar a los jóvenes y es la de visualizar. Ella habla de que visualicen el techo de cristal. Yo les animo a que visualicen justamente lo contrario, a que se visualicen sin techo de cristal. Yo invito a los jóvenes a que se visualicen como personas que han alcanzado las metas que se han propuesto, que lo han logrado, como grandes triunfadores de aquellos sueños que persiguen. Porque cuando, volvemos a lo que hemos dicho del cerebro, ¿no? Cuando tú te lo crees, lo vas a conseguir, porque tu cerebro te va a llevar ahí. Te va a ir dando todas las pautas y todos los pasos que tienes que conseguir. Por lo tanto, Rosita, yo diría que además de todo lo que hemos comentado antes, un buen consejo para esos jóvenes es vete, o sea, de verse, ¿no? De imagínate, visualízate logrando ese objetivo, superando cualquier tipo de limitación que tengas. Gracias, Jessica. Si alguien más quiere contestar, por favor, adelante. Si no, seguiremos a la siguiente pregunta. Veo que tenemos un comentario por parte de nuestro público también, un comentario de Graciela diciendo, importantísimo tema, nos hace reflexionar y felicitaciones a las expositoras. Gracias, Graciela, por tu comentario. Vamos a mirar, mientras tanto, a ver si tenemos más preguntas. Aquí tenemos otras. El techo de cristal lo construimos hombres y mujeres. ¿Debemos actuar de manera diferente para cambiar la influencia de los hombres y las mujeres en la construcción y mantenimiento de ese techo? Me gustaría comentar algo muy cortito nada más sobre eso, que a mí me ha servido mucho de ver cómo el hombre y la mujer se complementan y vernos como una especie de complementariedad en muchas actividades, ¿no? Cada uno con sus propias fortalezas y con sus debilidades. Entonces, en las organizaciones, como lo mencionaron, dentro de la exposición, este complemento hace que la organización avance. Y efectivamente hay organizaciones que buscan mayores rentabilidades, etcétera, y es justamente desde la perspectiva de ambos juntos, ¿no? No solamente mujeres o no solamente hombres. Entonces, en ese sentido del concepto es que deberíamos actuar, ¿no? Sobre el concepto de que hombres y mujeres ambos juntos podemos construir o destruir, ¿no? Entonces, esta complementariedad nos va a hacer crecer de mejor manera. Ese sería el comentario. Gracias, Andrea. Sí, es que ya sabéis que yo siempre tengo algo que decir. Ya lo siento. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrea. Tenemos que sumar, eso está claro. Pero cuando nos dicen que si debemos actuar de manera diferente para cambiar la influencia de los hombres y de las mujeres, yo vuelvo a lo que he comentado en mi última contribución. Esa violencia estructural, esa violencia
tan radical que hay contra las minorías y que suele estar ejercida por varones, ¿no? Yo creo que las mujeres están creando en los últimos años una corriente de sororidad, le llaman, de unión, de apoyo, que los hombres hace siglos que tienen. Los hombres siempre se han apoyado los unos a los otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mensaje debe ser diferente. Yo creo que en este momento, sí, efectivamente, las mujeres nos tenemos que empezar a apoyar más las unas a las otras, porque también históricamente, pues, bueno, ha habido bastante competición entre las mujeres, pero yo creo que los varones tienen que empezar a apoyar a las mujeres, con mucha más claridad, con mucha más verbalidad. Los varones tienen que empezar a utilizar ejemplos femeninos. Voy a poner una anécdota, ¿vale? Cuando vamos a un congreso y se habla de personas inspiradoras en las conferencias, el 90% de los ejemplos que eligen todos los ponentes son varones. ¿Por qué? Porque históricamente no se ha hablado de las grandes figuras femeninas en ninguno de los campos. Entonces, bueno, pues yo animo a los varones a que hagan ellos el esfuerzo de buscar ejemplos inspiradores femeninos que puedan compartir en sus conferencias. Fijaros qué ejemplo más simple, más tonto. Ahí es donde yo creo que los varones nos la deben, que tienen que hacer un poquito un esfuerzo adicional, ¿no? Porque como tradicionalmente ellos han estado en la situación del fuerte que se come al chico, el fuerte tiene que hacer un esfuerzo un poquito superior. Eso es lo que yo creo. Si nadie más quiere contestar a la pregunta, pasaremos a los siguientes comentarios que tenemos por parte de nuestro público, que tenemos varios más. Nos comenta Gaby que sí, que es que así es como nos han enseñado a las mujeres desde siempre. Sí, por desgracia, es una educación que estamos intentando cambiar poco a poco. Vamos a ver qué más comentarios tenemos. Tenemos un comentario de José que dice: las leyes y los líderes mundiales a todos los niveles deberían de ser absolutamente intransigentes frente a cualquier discriminación por género. ¿Alguien quisiera comentar sobre este comentario? Bueno, sí, yo creo que desde la parte política, también desde los gobiernos, creo que se tiene que empezar por dar iniciativas en políticas públicas que puedan generar esa inclusión de todas las personas, ¿no? Esa equidad de todos, de las oportunidades, de alcanzar oportunidades. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, yo actualmente resido aquí en Colombia, se tiene estas políticas de la inclusión de la mujer, ¿no? De generarle a la mujer becas para poder alcanzar esos estudios, esas especializaciones en ingenierías de software, en data science, en programación, que son campos que muchas veces únicamente los ocupan hombres, ¿no? En su mayoría. Pero Colombia está dando esta oportunidad a las mujeres mediante becas. También hay esta oportunidad o se está dando esta inclusión de las mujeres en que ellas también sean personas que emprendan sus propias empresas, sus propios negocios, que se den a conocer, ¿no? Que las mujeres también pueden aportar a la vida económica de un país, y no solamente desde sus hogares, sino también emprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Colombia, esos ejemplos de políticas públicas que están promoviendo acá, esos ejemplos de inclusión de las mujeres en la vida económica, en la vida laboral del país, es bastante importante. Yo creo que como ejemplo serviría también para que otros países se contagien de esto, ¿no? De generar casas, por ejemplo, aquí en Colombia hay unas casas para mujeres emprendedoras, desde donde se les da capacitación para que ellas puedan emprender en sus negocios, se les da todo ese apoyo, ¿no? De parte del gobierno, de asesorías profesionales, y la profesionalización también de las mujeres, ¿no? En estos campos necesarios para que ellas puedan emprender con su vida económica y su vida laboral. Gracias, Diana. Sí, por supuesto, Rosa, adelante. Sí, yo quizá me gustaría añadir sobre el comentario, cuando habla de discriminación,
es difícil medir la discriminación, ¿vale? Normalmente no hay un tablón de anuncio donde aparezca en la empresa o donde sea, aquí se está discriminando, ¿no? Es una cosa más subjetiva, ¿no? Pero lo que sí sabemos son los efectos que ocurren o las causas que suceden cuando hay discriminación. Por ejemplo, cuando hay discriminación en la manera de reclutar gente o en tu empresa y tal, normalmente se observa que no hay diversidad, ¿vale? En los campos de alto ejecutivo o en tu equipo hay una falta de diversidad. Normalmente la falta de diversidad es ya un síntoma de que está habiendo algún tipo de discriminación. Entonces, en aquellos sitios donde tú veas esos síntomas, es donde tienes que empezar a actuar y hacer a nivel, como he dicho, corporativo, debería convertirse en una prioridad. O sea, no solo a nivel, como están diciendo en el comentario, de los jefes mundiales, sino no hace falta que te vayas a lo más alto. Podemos empezar desde todos los niveles a hacer acciones y medidas para evitar que se produzca esa discriminación. Y otra iniciativa que me gustaría compartir, muy interesante, que he visto, por ejemplo, que en países como Suiza se está haciendo, es la discriminación salarial, que como sabéis también, en muchos sitios, dos personas haciendo el mismo trabajo, si uno es mujer o hombre, cobran diferente, o si uno es extranjero y uno es nacional, también cobra diferente. Entonces, una manera de evitar esa discriminación, que no es pública, porque obviamente si tú le preguntas a la empresa, ¿estáis discriminando?, te van a decir que no. Pero si tú le haces un análisis de los salarios y ves que efectivamente a las que son mujeres le están pagando menos que a los hombres por ese mismo puesto de trabajo, pues lo que tienes que hacer es aplicar leyes que impidan eso. Y una manera es, por ejemplo, permitiendo audiciones, ¿no? Que vaya una audición, un organismo pagado por el gobierno, lo que sea, y vaya a esa empresa, analice los salarios y diga, pues efectivamente, esta empresa le damos un certificado de equidad salarial. Y eso para una empresa debería ser algo positivo y de hecho existe ya, hay una iniciativa, quiero dar un mensaje positivo, que en algunos sitios lo están haciendo, entonces lo que hay que hacer es apoyar también ese tipo de iniciativas que están combatiendo las discriminaciones. Así que los gobiernos, los jefes de Estado y tal, deberían aprobar esas leyes, activar nuevas medidas que lo que hacen es erradicar esas discriminaciones que están ocurriendo. Gracias, Rosa. Gracias por la respuesta. Si alguien más quisiera comentar sobre este comentario, y si no, nos queda un comentario más. Vamos a pasar al siguiente comentario que tenemos, que, qué potente. José dice, la evolución genética de la especie humana debería llevarnos a una especie hermafrodita con libertad de elección individual y eliminación completa de la diferencia por género, incluso sobre la capacidad de dar a luz. Hay hombres, mujeres, transgénero en todas sus variables y eso es la riqueza del ser humano. Jessica, por ello. Ya que voy. Hombre, yo he dicho antes, ¿no?, que me parece súper importante que empecemos a ver al ser humano antes que ninguna otra cosa. Y ahí, claro, no puedo estar en desacuerdo con José cuando dice que debemos empezar a tratar al ser humano como igual en cualquier circunstancia. Sea una persona heterosexual, homosexual, transgénero, lo que sea, discapacitado, blanco, negro, mujer, varón, me da igual. Ante todo, sobre todo y primordialmente es un ser humano. Yo antes solía decir que la humanidad se pondría las pilas y se uniría cuando le llegara un enemigo común como los extraterrestres, ¿no? Y me equivoqué. Me equivoqué porque ese enemigo común llegó y fue no un extraterrestre, sino un pequeño bichito, el virus el coronavirus, que ha sido un enemigo común planetario contra la raza humana, porque somos una especie, contra la especie humana. Y sin embargo no nos ha unido. Es una pena, pero no nos ha unido. Sin embargo, sí que creo que nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas. A muchas personas les ha hecho recapacitar este querido coronavirus nuestro, que ha afectado a todo el mundo parecido, no por igual, pero parecido, que se ha llevado por delante a gente de todas las edades, de todas las razas, de todas las clases sociales, que bueno, pues que quizás sí, efectivamente somos una única especie.
Yo creo que esa violencia estructural que hemos mencionado antes solamente la vamos a conseguir empezar a erradicar cuando lo primero que veamos al mirar a otro ser humano sea precisamente eso. Un ser humano igual que yo. Que obviamente va a ser diferente, por supuesto, pero es un ser humano sobre todas las cosas. Y empecemos a abordar a ese ser humano desde el respeto que merece por el solo hecho de haber nacido y de vivir. Todas las naciones del planeta tienen una constitución y esas constituciones, en teoría, defienden a sus habitantes como seres humanos. Existe la Declaración de los Derechos de los Seres Humanos, que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los países han ratificado a lo largo de la historia y que defienden que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y derecho a esto, a aquello, al otro y al otro. Todavía no hemos llegado ahí. Y yo creo que, aunque el lunes es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, también deberíamos crear el Día Internacional del Ser Humano y empezar a vernos todos, sobre todas las cosas, y en primer lugar, como seres humanos. Y lo demás viene después. Por supuesto, desde el respeto, la aceptación y la máxima separación de protección. Eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a hacer. Y eso creo que es a lo que se refiere esta persona que ha planteado ese comentario. Sí, creo que sobre todas las cosas hemos de ver a cada ser humano primero como ser humano. Si fuese así, si nos viéramos como iguales, esa violencia estructural no podría existir. ¿Por qué? Porque tú, si ves a una persona como un igual tuyo y la respetas, no la matas. Solamente la matas cuando te crees superior. Con esto me callo. Gracias, Jessica. Gracias por la respuesta. Si ninguna más panelista quisiese comentar sobre este comentario, me gustaría tomar... Por supuesto, Rosa, adelante. Sí, yo con respecto a lo que ha dicho Jessica sobre lo del ser humano, ser por encima de todo el ser humano, quería añadir también que parte de esa idea consiste en eliminar etiquetas, porque no sé si sabéis que hablando de los sesgos, uno de los sesgos que tenemos a nivel cerebral también es que nos encanta solo tener dos elecciones, es decir, o blanco o negro, o demócrata o republicano. Es decir, cuando nuestro cerebro tiene que elegir entre dos cosas, es muy fácil para el cerebro, pero cuando tiene muchas cosas, para el cerebro le resulta difícil elegir, ¿no? Y de la misma manera al cerebro le encanta poner etiqueta y poner categoría. Tú eres transgender, no, tú eres bi no sé qué. ¿Por qué tenemos esa obsesión de poner etiquetas a la gente, ¿no? De tú eres emigrante, no eres extranjero, no, tú eres esto, eres lo otro. Y es lo que dice Jessica, somos seres humanos y en el momento que eliminamos todas esas etiquetas ya empezamos a quitar muchos estereotipos y muchos bias, porque detrás de esa frase que tú dices de tú eres inmigrante, ya ahí va un montón de sesgo detrás de esa frase. Ya en el momento que tú estás pensando eso, le estás metiendo ahí un montón de limitaciones. Con lo cual, como dice Jessica, quítate todas esas etiquetas, piensa en esa persona como un ser humano igual que tú, que podría ser tu madre, tu hijo o tu vecino. Y olvídate de todas esas etiquetas de eres emigrante mexicano, género, bipolar, femenino, masculino. Quítate todo eso. Y si logramos eso, hacerlo, Jessica, madre mía, lo que avanzaría ya el mundo, vamos, la evolución y todo. Así que, nada, es un challenge, es un desafío, pero yo intento aplicármelo. A nivel personal, cuando veo que mi cerebro empieza a ponerle etiqueta a la gente, digo, no, tienes que ver a esa persona como una persona y ya está. Ay, me encanta, Rosa, con tu permiso, James, me encanta porque es una de las batallas que estamos peleando en el Instituto de Humanología siempre. Es cierto, y la gente me suele decir, no, es que yo necesito la etiqueta para que se me reconozca. Por ejemplo, me estaban comentando el otro día que los transgénero tuvieron que crear las etiquetas para que la gente empezara a reconocer que eran quiénes son. Las mujeres empezaron a utilizar etiquetas para defenderse y decir tenemos una identidad tal y nos tenéis que reconocer. Y utilizan las etiquetas para identificarse y definirse de alguna manera ellos. Sin embargo,
hemos llegado a tal nivel de etiqueta que ya no es que estemos etiquetando, es que ya estamos llegando al nivel del nivel y llega un momento que se están convirtiendo ya no en etiquetas sino en prisiones, porque yo soy esto y no soy nada más de lo que no sea esto, y si no eres capaz de definirte dentro de esto, entonces no eres. Os voy a poner un breve ejemplo para explicar esto. En una de las escuelas internacionales a las que fueron mis hijos, se prohibió completamente celebrar la Navidad. Se prohibió porque eso iba en contra de las demás religiones de la escuela. Y yo recuerdo que yo dije, pero válgame el cielo, ¿por qué? ¿Por qué en lugar de prohibir una celebración que para tanta gente es importante, no sois un poquito más humanos y celebráis todas? Celebra la Navidad, celebra Hanukkah, celebra todo, en vez de eliminar una. De esa manera sí vas a ser inclusivo, de esa manera sí vas a dar voz a todo el mundo. Cuando se prohibió la celebración de la Navidad en aquella escuela, claro, llegaba diciembre y se estaba celebrando la Navidad en el resto del país, excepto en aquella escuela. Por eso, yo animo a todo el mundo a que haga lo que nos acaba de recordar Rosa. Gracias, Rosa, por ese comentario. Y que empecemos a quitarnos etiquetas. Primero, antes que nada, somos humanos. Y si tú ves a los demás como humanos y a la par que tú, no hará falta más etiquetas. James, me callo porque sé que tienes más que contar. Gracias, Jessica. Sí, gracias por todas las respuestas que hemos recibido hoy. A mí, la verdad es que me ha encantado esta mesa redonda. Como bien habéis mencionado, el lunes es el Día Internacional de la Mujer y esta mesa redonda se ha hecho en parte por eso, porque nos gustaría dar un guiño a ese día para poder celebrarlo. Dentro del instituto nosotros creemos firmemente en celebrar las diferencias de las personas y de celebrar que cada persona es diferente, porque es así como de verdad aportamos algo a este mundo. Así que nos gustaría poder celebrarlo. Me gustaría darle las gracias a todas las panelistas por haber participado hoy. Ha sido todo un placer teneros aquí, escucharos vuestras opiniones. Yo personalmente he aprendido mucho y espero que nuestros oyentes también hayan aprendido algo o al menos que les haya dado un poquito de pensar. Y por último, me gustaría anunciar dos cosas. La segunda mesa redonda que vamos a tener la semana que viene. Perdón, me he liado yo. Lo siento, es culpa mía, he leído mal el mensaje. El día 10 de abril tenemos una mesa redonda, los migrantes, la contribución de los migrantes, tomando en base lo que estamos hablando ahora de las etiquetas, de cómo las etiquetas pueden ser buenas o malas. A los migrantes los etiquetamos muchas veces como que nos quitan el trabajo, pero en esta mesa redonda vamos a hablar de qué contribuyen los migrantes, en qué tiene de positivo. Y esto será las siguientes conversaciones humanas, que será, como dije, el 10 de abril. Y luego, la segunda cosa que me gustaría anunciaros es que estamos haciendo el semestre del optimismo, donde estamos teniendo 3 seminarios diferentes, de 3 temas diferentes, para poder ayudar y aportar a 3 sectores diferentes. Y este 27 de marzo vamos a tener nuestro segundo seminario, que es La salud toma las riendas. Por favor, si conocéis a alguien que le pueda interesar, o vosotros mismos, o que esté en el sector médico, que le pueda ayudar, compartirlo. Queremos ayudar al sector médico. Y además no solo eso, sino si participáis en este evento, como podéis ver, el 50% de cualquier cosa que recaudemos va a ir a una causa mayor, que es ayudar al orfanato San José de Malambo que se encuentra aquí en Panamá. Así que no solo vamos a ayudar al sector médico, sino que también vamos a ayudar a una juventud que de verdad lo necesita. Bueno, y eso sí, ahora ya con esto hemos acabado esta edición de Conversaciones Humanas. Muchas gracias a todos por atender y que tengáis un buen día.